Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El mago Merlín y el usurpador del trono. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama Nueva batalla en Carduel. Aquella misma noche, tras la comunicación establecida entre los montañeses y antes de que se encendieran las piras con los caídos de uno y otro bando en la batalla del día anterior, Uther acudió a Pendragón y le solicitó emplear un centenar de hombres y varias decenas de carros. El menor de los hermanos había tenido una escabrosa ocurrencia que podía contribuir a minar la moral del enemigo. Al día siguiente, antes de que se iniciara el combate, Pendragón accedió a la petición y, embozándose en una capa, salió en busca de Merlín, pues aunque no lo mostrase, la inminencia de la batalla hacía mella en sus nervios, y las conversaciones con el hechicero tenían la virtud de serenarlo. Merlín además conocía a Vortigern de primera mano. Tras deambular por el campamento un rato y comprobar que por los retazos de conversaciones que llegaron a sus oídos, que la moral de los hombres seguía siendo alta, aun a pesar de la hueste a la que se enfrentaban, el pretendiente encontró al mago en un extremo de la explanada, dando de comer a su montura unas extrañas hierbas azuladas, mientras contemplaba fijamente el firmamento nocturno. ¿Brillará el sol mañana?, le preguntó Pendragón, afablemente acercándose a él. Nunca deja de hacerlo, respondió el mago, con la vista aún perdida en las estrellas. Ni siquiera por la noche, aunque tal vez llegue el día en que nos niegue su luz. Espero que tal cosa no suceda antes de que ascienda al trono de Logres, dijo el hijo de Constance, tratando de mostrarse entero y bien humorado. De poco servirían las coronas entonces, si es que alguna vez sirvieron de algo. ¿Qué os preocupa, mi señor? ¿Los tambores del enemigo no os dejan dormir? Pendragón se giró hacia el campamento y por un momento ambos contemplaron la extensión cubierta de tiendas, pabellones y hogueras, en la que los hombres afilaban sus armas, hablando en voz queda, compartían el rancho, descansaban o jugaban a los dados para matar el tiempo que restaba hasta el alba. En noches como aquella era difícil conciliar el sueño. El joven rostro del pretendiente se tornó grave. Me preocupa enviar a la muerte a cuantos veis acampados, dijo. Los enemigos fácilmente nos triplican en número. Los hombres de Vortigern partieron de Dinas Emrys, convencidos de hacerlo junto al hombre más poderoso de la isla, nunca vencido. Tras vuestros recientes triunfos, y muy especialmente el de ayer, ninguno de quienes sirven en sus filas tiene ya claro que tal sea el caso. Vuestra popularidad crece al ritmo que la suya mengua. Era muy pequeño cuando lo conocí, apenas un niño, dijo Pendragón, volviéndose de nuevo hacia el mago, pero sé que mi padre lo respetaba. Recuerdo una mañana en que nos enseñó
a sostener unas espadas de madera, a Úter y a mí, en los jardines del palacio de Lumdeim. Qué lejos estábamos de saber entonces, en nuestra inocencia, que un día conspiraría para asesinar a nuestro hermano mayor y aún a nosotros mismos. El hijo de Constance hizo una pausa al recordar al difunto Mainés. Vos lo tratéis en Dinas Emrais. ¿Qué podéis decirme de él? Merlín comprendió que el ánimo inquieto de Pendragón no solo pesaba la disparidad entre sus fuerzas y las fuerzas galesas acampadas en las inmediaciones de Carduel, sino también, muy especialmente, la disparidad entre su inexperiencia y la veteranía del señor de Gales, en tiempos el más reputado estratega de cuantos reinos componían la isla. Por fin se verían las caras frente a frente. Vortigers es astuto, pero orgulloso y ambicioso en extremo. Esos son sus puntos débiles, y los que habrán de perderlo, si sabes aprovecharlos. ¿Cómo? Preguntó Pendragón, inquieto. A sus espaldas se escuchó el roce constante del metal contra una piedra de afilar. Las guerras y las batallas no se ganan solo con la fuerza de las armas. El espíritu de los hombres es sensible, como muy bien sabéis, a las palabras y también a las imágenes, a las que se sienten inexorablemente impelidos a atribuir un sentido. Afilad vuestro discurso mañana, enfureced a ese león en decadencia y yo os ayudaré en cuanto pueda. Una vez me dijisteis que llegaría a ser rey, y lo sigo afirmando. ¿Qué más podéis decirme, Merlín? ¿Qué habéis visto? El mago volvió a fijar la vista en el cielo. Nubes, respondió. ¿Cómo decís? Preguntó Pendragón. Que mañana brillará el sol una vez más, pero grandes nubes surcarán el cielo empujadas por el viento. Los cuerpos estaban colocados, amasados más bien, unos encima de otros, formando un muro macabro. Entre la pila de miembros lívidos y sanguinolentos, de cotas rasgadas y armaduras abolladas, asomaban también los rostros de cientos de ellos que miraban fijamente, con sus miradas vacías por siempre congeladas, a los recién llegados, prodigándoles una siniestra bienvenida. Estos no tenían más remedio que rodear la larga barricada de sajones muertos para acceder a la explanada donde había de librarse la batalla, mientras la gran hueste se dividía en dos para salvar el siniestro obstáculo y se reunía de nuevo al otro lado. Los anglos, quien debían de haberlo dispuesto todo durante la noche, pensó Vortigern, los recibieron desde su campo con un gran vocerío, lanzándoles toda suerte de insultos e imprecaciones y haciendo resonar sus pertrechos. Aquellos que habían amanecido un poco somnolientos tuvieron ahora sobrada ocasión de despabilarse. El salvaje recibimiento ideado por Úter surtió efecto, pues no solo hizo tambalearse el ánimo del enemigo, sino que contribuyó a desordenar aún más sus filas
ya de por sí más bien caóticas, por el gigantesco número de hombres y lo heterogéneo de su contingente. El segundo golpe de efecto, sin embargo, estaba por llegar, y lo propiciaron los anglos y sus aliados con, con lo numeroso de su contingente, pues si bien seguían siendo muy inferiores a Vortigers y sus hombres, las adhesiones de última hora habían acrecentado su hueste hasta superar con mucho lo que sus rivales esperaban encontrarse. Con buen criterio, tras la victoria relámpago sobre los sajones, Pendragón había acuartelado a un buen número de los suyos dentro de las murallas de Carduel, de modo que los exploradores de Vortigern solo habían contabilizado a los que acampaban fuera, en la misma explanada, y habían trasladado una información errónea de última hora. El propio señor de Gales recorrió con la mirada el imponente frente que ofrecía el enemigo y calibró inquieto la profundidad imprevista de sus filas antes de fijar su vista en los hijos de Constance. Sus ojos ya no eran lo que habían sido, pero aún en la distancia pudo distinguir sus gallardas figuras comandando las tropas. Parecían compadecerse bien con los muchos elogios que había escuchado sobre ellos. Cómo se arrepentía ahora de no haber actuado con más diligencia años atrás, cuando el señor de Kentrice y el duque de Wells los habían puesto en un barco junto a su tutor, rumbo a Bretaña la Menor, antes de que él pudiera eliminarlos. Pero pronto tendría ocasión de hacer lo que no hizo entonces, pensó. Lo tranquilizó sobremanera no ver a Merlín junto a ellos. No había vuelto a tener noticias de los asesinos que había enviado para acabar con su vida, pero pudiera ser que hubieran encontrado algún obstáculo durante el regreso que los retrasara. Con suerte, habrían cumplido con su cometido una vez más, privando al enemigo de su arma más poderosa. Se aferró a esa esperanza, mientras no dejaba de impartir órdenes para desplegar a su tropa. Los cadáveres de los sajones no dejaban lugar a las dudas. La batalla sería en extremo pareja y cruenta aún a pesar de su superioridad. Al otro lado, también Pendragón y Uther tuvieron ocasión de ver al fin, tras muchos años, al hombre que había conspirado contra ellos y los había obligado a exiliarse para salvar la vida. Había perdido pelo y el que conservaba era blanco. Su cuerpo estaba hinchado y unas profundas arrugas surcaban su rostro, pero conservaba aún así parte del aurora imponente que en el pasado había tenido. Tiempo era de observarlo más de cerca. Pendragón hizo una señal a Uther y cabalgó hacia el enemigo, acompañado de su hermano, un abanderado y una pequeña escolta que los protegía con sus adargas. El pretendiente estaba dispuesto a aprovechar aquellos instantes de cierto desbarajuste y desconcierto, en los que todavía seguían afluyendo hombres a la retaguardia y los flancos de los galeses y sus mandos, incluido Vortigern, trataban de compactarlos. Cuando estuvieron a una distancia de las filas rivales, desde lo que podían oírlo, Pendragón habló con voz potente. Hombres de Britania y de cuantos reinos alberga esta isla, escuchadme, dijo, sabed que nada tengo contra vosotros, que en otros tiempos padecisteis como nosotros
el azote del sajón, derrotado al fin por mi mano, y que nada me mueve salvo el deseo de justicia y la legítima aspiración al trono de logrés, que hoy usurpa el infame que os manda, quien asesinó a nuestro hermano, el difunto rey Mainés. La hora del traidor ha llegado, pero no tiene por qué ser la vuestra también. Abandonad a la ramera de los sajones, que comadrea con el verdadero enemigo de nuestros pueblos y yace en su mismo lecho. Recuperad hoy vuestra dignidad o pereced junto a este anciano. Un nuevo rey ha llegado. Uníos a mí como tantos otros han hecho ya, proclamó, haciendo caracolear a su caballo, y al punto Vortigern, todavía tareado pero furioso, dio orden a varios arqueros de disparar sus flechas contra el hijo de Constance. Tente, Pendragón, nos apuntan, advirtió Uther, pero sin retroceder un solo palmo, mientras la escolta alzaba sus escudos y se disponía a cerrar filas en torno a los señores. No obstante, el pretendiente desenvainó su espada y todavía avanzó un poco más, en solitario, antes de retirarse para proferir un último desafío. ¿O acaso queréis seis gobernados un día por el sucesor del tirano, engendrado en una sajona? Las primeras flechas volaron hacia la pequeña comitiva y los ángulos volvieron grupas justo a tiempo, pues algunos de los dardos fueron a clavarse en el lugar que ocupaban hacía solo un instante. Los seguidores de Vortigern respondieron con toda suerte de vilipendios y dicterios, pero la pregunta envenenada de Pendragón quedó flotando en el aire, hiriente, insidiosa. Rowena, la princesa sajona, a la que Vortigern había tomado como esposa años atrás para sellar su alianza con los invasores y garantizarse su apoyo, le había dado hacía poco un tercer hijo, Caiger. Los dos mayores, Vortimer y Pacens, eran todavía muy jóvenes, pero muchos en galés y logrés empezaban a temer que a la muerte de su padre los sajones pudieran utilizar al primogénito como una excusa para reclamar ambos tronos y perpetrar una invasión a gran escala desde el continente. La otrora hábil maniobra política del señor de Galés podía terminar volviéndose contra él, y Pendragón trataba de explotar en su favor aquel miedo fundado. En el campo galés, los hombres respiraban inquietos y algunos comenzaron a estudiarse mutuamente con miradas supreticias, mientras trataban en vano de sustraerse al terrible olor. La hueste que tenían enfrente era mucho mayor de lo que esperaban cuando se pusieron en marcha en Dinas Emrais, y contaban con aplastarla con ayuda de los sajones, que ahora hedían muertos y medio descompuestos a su espalda. Precedido por la fama de sus victorias y adornado por los dones propios de la juventud, Pendragón componía una estampa vigorosa y carismática. ¿A quién queréis servir? ¿Al pasado o al futuro? Había venido a decirles también el hijo de Constance, y todo ello sin contar con el mago. ¿Aparecería Merlín en algún momento? La pregunta recorría las filas galesas en forma de tensas miradas, sin necesidad de ser formulada con palabras.
Inteligente y veterano como era, Vortigern percibió el desaliento que comenzaba a propagarse entre sus filas, agrietando su moral como si fuera cristal. Sintiendo que estaba empezando a perder la batalla antes de empezarla, azuzó a su montura y recorrió su larguísimo frente de un lado a otro, arengando a los hombres con grandes voces. No contento con ello y presa de una incipiente ira, el mayor de sus defectos, en un momento dado, viró impulsivamente y cabalgó él también hacia el campo enemigo, como Pendragón lo había hecho. Sorprendidos, varios hombres de su guardia personal tuvieron que salir al galope tras él, rogando que los aguardara para que pudieran cubrirlo. Pero el señor de Gales estaba herido en su orgullo, y Pendragón sonrió al verlo acercarse hacia ellos, satisfecho de comprobar que su provocación había sufrido efecto, y ordenó con un gesto de su mano a sus arqueros que no dispararan, pues intuía que la furia podía traicionar a su oponente en más de un sentido. Esta es vuestra última oportunidad, gritó el caudillo con la cabeza descubierta, las venas del cuello hinchadas. Todos cuanto os unáis a mí ahora conserváis la vida. El resto, los que permanezcáis junto al imberbe petulante que os comanda, seréis pasados a cuchillo antes de que el sol alcance el mediodía. Elegid vuestro destino. Las palabras del señor de Gales fueron respondidas con un nuevo coro de mofas e imprecaciones, y su escolta tuvo que protegerlo de la lluvia de objetos variopintos que, a falta de flechas, los anglos le arrojaron espontáneamente. Demasiado tarde comprendió Vortigern, al pronunciarla, que con aquella oferta no hacía sino dar señales de debilidad, y enardecía a los anglos en la misma medida en que acrecentaba las dudas de los suyos. Aún más rabioso, prestó a sus filas y dio la orden de avanzar hacia el enemigo, reduciendo la distancia que separaba ambas huestes, todavía grande, antes de emprender la carga. No quería demorar por más tiempo el choque y ardía en deseos de aplastar a sus oponentes y al insolente de Pendragón, sin reparar, a pesar de su proverbial astucia, en que eso era precisamente lo que el hijo de Constance quería, que se precipitara al ordenar las maniobras y obrara impulsado por la ira y no por el frío cálculo, de manera que no fuera capaz de sacar pleno partido a su abrumadora superioridad numérica. La gigantesca tropa se puso en marcha sin estar todavía completamente ordenada y con la semilla de la duda planteada ya en muchos de sus integrantes, quienes avanzaron con paso y corazón vacilante hacia el centro de la llanura. Aquel era exactamente el momento, cuando la inminencia del combate elevaba la tensión al máximo y el miedo se apoderaba de los combatientes antes de ser desplazado por el puro instinto de supervivencia y la brutalidad irracional del combate que Pendragón aguardaba para desplegar los dos últimos y más poderosos golpes de efecto de cuanto había preparado para minar el ánimo del enemigo y tratar de neutralizar la desventaja inicial de la que partía, mientras los galeses avanzaban pesadamente hacia ellos. A una orden del pretendiente, varias filas del centro de la formación
anclas se abrieron y se hicieron a un lado, formando un pasillo, por el que emergió, avanzando, claramente visible desde la distancia, el mago Merlín. La oscura túnica le caía en pliegues hasta los pies descalzos, y portaba en la diestra el largo cayado. La fiera determinación de su mirada fulgente parecía bastarle para abrirse paso, hendiendo en dos la hueste, cuyos guerreros lo recibieron con un respetuoso silencio que tornó aún más solemne su llegada. Al otro lado, su repentina aparición causó una impresión profunda y un enorme desaliento. Las palabras "el mago está aquí" corrieron de boca en boca, envueltas en fúnebres presagios. Incluso el rictus de Vortigern se ensombreció al distinguir la temida figura del hechicero y constatar que los sicarios que había enviado a buscarlo habían fracasado en su misión y que muy probablemente ya no se contaban entre los vivos. Sin dejar de avanzar y de ordenar a sus hombres que siguieran haciéndolo, el señor de Gales observó cómo Merlín se adelantaba a las filas de los anglos y, deteniéndose y alzando los brazos, pareció dirigirse al cielo, surcado por grandes nubes blancas. Al poco, el aire comenzó a arremolinarse alrededor del mago, y aquellos de los galeses que habían escuchado de labios del infortunado Sir Godwin lo que había acontecido en Caervadón, pues los testigos directos habían sido convenientemente eliminados, temieron lo peor. Esta vez, sin embargo, Merlín no hundió su cayado en la tierra, ni abrió una brecha en ella. No tenía la menor intención de eclipsar a Pendragón, ni de ganar la batalla por él. Tan solo deseaba contribuir a su plan con la creación de un símbolo, una imagen que hechizara por sí sola el espíritu de los contendientes, evocando la señal que él mismo había recibido de poderes superiores hacia tan solo un par de noches, en el tiempo en que la hueste galesa tardaba en alcanzar y rebasar media explanada. El mago comenzó a mover las manos, sin dejar de mantener en alto donde tenía fija la vista, mientras el aire, cargado de energía, seguía girando a su alrededor, jugando con los pliegues de su túnica. Una a una, las miradas de todos los presentes en el campo de batalla fueron alzándose, también hacia el firmamento, donde, obedeciendo de algún modo a la voluntad del mago, a las palabras que pronunciaban sus labios, a los gestos imperativos de sus manos, una gigantesca nube que avanzaba perezosamente sobre sus cabezas, proyectada contra el azul del cielo como si fuera una isla perdida en medio del océano, comenzó poco a poco a cambiar de forma. Los esponjosos jirones de vapor que la componían empezaron a reagruparse de otro modo en lo alto, ora elongándose, ora contrayéndose, morosa pero incesantemente, como si el hechicero poseyera una suerte de torno mágico invisible o de cincel celeste que le permitiera darle forma y escupir la voluntad. Así fueron emergiendo ante los atónitos ojos de los guerreros la alargada y mortífera cola, el grueso tronco escamado, las patas acabadas en garras, las poderosas alas desplegadas, el orgulloso cuello y la terrible cabeza con las fauces abiertas, mirando hacia la hueste galesa que avanzaba cada vez con menos fe en su victoria,
mirando sobre todo hacia su caudillo, quien había reconocido antes que nadie en la monstruosa pero inequívoca figura la de un dragón albo, idéntico a aquel que había derrotado al rojo durante la feroz batalla sostenida por los saurios en Dinas Emrais. Aún escocía en Vortigern la profecía que Merlín había vertido a cuenta de aquel combate titánico antes de huir de la fortaleza. El dragón rojo os representa a ti y a tu casa, destinada a caer, mientras que el dragón blanco, el triunfador, representa a la casa de Constance y a sus herederos, llamados a vencerte y a recuperar el trono de Logres. Le había dejado escrito el mago. Ahí estaba de nuevo el monstruo profético, en forma de cirro mágicamente esculpido, símbolo de su declive, recordándole de nuevo la profecía y haciendo temblar a aquellos de sus hombres que también habían asistido en su día a la cruenta lid entre los saurios, después de que su guarida fuera hallada bajo los cimientos de la torre inconclusa de la fortaleza, en las entrañas de la tierra. Pero Vortigern no conocía el miedo, tan solo la ambición desmedida, el orgullo y el honor que en él se aliaban de manera inmisericordia. La sangre le hervía en las venas. Tras las denigrantes provocaciones del hijo de Constance, también el maldito hechicero trataba de mofarse de él otra vez. ¿Acaso pretendía amedrentarlo con aquellos trucos de feria? ¡Atacad!, gritó, desenvainando su espada y señalando con su punta a Merlín. Cargad y aplastadlos como si fueran cucarachas. Señor, aún estamos demasiado lejos. Trató de templarlo uno de sus mandos. Los hombres perderán ímpetu antes de chocar y lo harán fatigados. Pero ya era demasiado tarde, y la primera oleada se lanzó a la carrera, en medio de un gran griterío. Frente a ellos, sin embargo, las filas de los anglos, comandadas por Pendragón, se mantuvieron compactas e inmóviles, aguardando disciplinadas las órdenes de su señor. En ese momento, un fuerte viento, extrañamente cálido, comenzó a soplar en dirección contraria a los atacantes, frenando su carrera y su brío, pues el peso de sus armas y pertrechos era grande. «Es el dragón», gritó uno de ellos señalando hacia el cielo. En efecto, la repentina corriente de aire parecía proceder de lo alto, como si Merlín, que seguía laborando con su hechizo frente a las filas de los de Logres, hubiera dotado a su nube de un verdadero hálito capaz de abortar la carga, ya de por sí temeraria, que Vortigern había ordenado. «Cargar, maldita sea», bramó Vortigern fuera de sí, todavía sin acertar a comprender qué sucedía, golpeando con el pomo de su espada a sus propios hombres y usando a su montura para lanzarse al galope. Pero su orden no hizo sino aumentar la confusión y el desorden de sus líneas, pues las nuevas oleadas se vieron estorbadas y lastradas por la anterior, cuyos hombres habían perdido el ímpetu como los mandos de Vortigern habían augurado, si bien no por la distancia excesiva que no habían llegado siquiera a cubrir, sino por efecto del extraño soplo. Fue ese nuevo momento de desconcierto en las filas enemigas el que Pendragón aprovechó para dar la orden a los montañeses de hacer sonar sus cuernos
y avisar al gran contingente de sus paisanos que servían en la tropa de Vortigern de que había llegado la hora de cambiar de bando y asestar un golpe definitivo a la moral del adversario. Como había cedido la noche anterior, los singulares cuernos de carnero volvieron a resonar en los aledaños de la amurallada Carduel, preñando el aire con su clamorosa y antiquísima llamada. De nuevo encontraron respuesta entre las filas enemigas en un solitario instrumento que tronó de improviso, dando la señal para la estampida de los aguerridos montañeses de Vortigern, quienes salieron en tromba por el flanco derecho galés, embistiendo a cuantos tenían por delante con sus hachas macizas, ante el desconcierto absoluto de sus hasta entonces compañeros de filas, que los vieron avanzar como una riada en medio de un gran vocerío, ignorando a los mandos galeses que trataban de detenerlos y sobrepasando a las oleadas anteriores. No se tuvieron hasta cruzar todo el campo y reunirse con sus hermanos de las filas anglas, quienes, encabezados por el corpulento Botuf, los esperaba al otro lado con los brazos abiertos. Cuando unos y otros se fundieron en un abrazo, los anglos comenzaron a gritar y a hacer resonar de nuevo el metal de sus armas contra el de sus protecciones, celebrando el encuentro y el nuevo golpe de mano infligido al enemigo. Traición, traición, gritaron entonces, presa de la impotencia, muchos de los galeses, pero sus gritos eran fútiles y fueron ahogados por el jubiloso estrépito de sus rivales. Pendragón intercambió una mirada con Merlín. Había llegado la hora decisiva. Las primeras filas galesas estaban rotas y desordenadas por la carga fallida. Algunos de los hombres campesinos, enrolados por las bravas en las últimas semanas, miraron intimidados hacia arriba, hacia la nube en forma de terrible dragón que seguía sobrevolándolos. Después miraron hacia atrás, calculando la distancia que los separaba de sus mandos vociferantes y de su caballería. Finalmente miraron hacia adelante, vacilantes, tentados por la posibilidad de seguir el ejemplo de los montañeses y pasarse a los anglos, que les hacían gestos animándolos desde sus primeras líneas. Frente a ellos, la luz de la mañana incidía sobre la armadura de Pendragón, quebrándose en 1000 haces irisados. El pretendiente se protegía la cabeza con un casco calado hasta las orejas, decorado con bellos relieves de dragones grabados, y mantenía el temple, comparado con el furioso Vortigern, que seguía desgañitándose, tratando de poner orden en el creciente caos. El hijo de Constance semejaba un héroe o un antiguo dios. ¿Qué duda podía caber de que era su estrella la que estaba en ascenso? Que me aspen si muero hoy aquí por ese viejo carcamal, dijo un labriego del feudo de Gloucester, escupiendo en el suelo. Quiero ver otro amanecer, añadió, antes de echar a correr hacia la hueste angla, agitando los brazos, apresurándose a salvar el pequeño trecho que los separaba ya de ella, y arrastrando consigo a los hombres de su comarca, que también habían sido colocados en primera fila. No fueron los únicos. La gran hueste de Vortigern se desangraba, desarticulada, antes de que la batalla hubiera dado comienzo, y el que fuera senescal de Logres
y mano derecha del difunto Constance, general invicto y hombre más poderoso de la isla de Britania, supo de inmediato que estaba todo perdido. Desacostumbrado a la derrota, sin embargo, no supo vender la cara, sino que, como Pompeyo en Farsalia, se desentendió del desastre una vez éste estuvo sellado. Cuando Pendragón dio al fin la orden de ataque y las compactas filas anglas cargaron como un solo hombre, alentadas por el dragón que parecía insuflarles ánimo desde el firmamento, el señor de Gales se hizo a un lado y, al igual que el comandante sajón en la batalla previa, trató de salvar a lo más granado de su hueste, su guardia personal y la tropa de élite que había sido entrenada y designada para guarecer la flamante fortaleza de Dinas en Rais. La torre era ahora su única esperanza. Tenía que rescatar cuanto pudiera del naufragio y emprender la huida mientras el grueso de la hueste era masacrado. Así las cosas. Fue sobre todo su nutrida y heterogénea infantería la que padeció la brutal arremetida de los de Logrés. Sin una oposición firme, la caballería pesada angla volvió a ser un destrozo entre las filas enemigas, abriendo brecha para la infantería, que se lanzó al ataque reforzada por el billar largo de montañeses que los galeses habían perdido. Si estos últimos hubieran conservado la presencia de ánimo o al menos mandos que los arengaran y los dirigieran con coraje, podrían haber intentado en un último movimiento desesperado envolver al enemigo, merced a su todavía cuantioso número. Pero para entonces su quiebra era completa, y tras unos primeros momentos de refriega bestial y sanguinaria, muy pronto los galeses comenzaron a rendirse, primero por docenas y luego por centenares, formando grandes bolsas de hombres abatidos con las manos alzadas. Algunos de los más encendidos entre los anglos se dispusieron a darles muerte, como habían hecho con los sajones, pero Merlín reapareció de nuevo, como surgido de la nada, esta vez cabalgando su caballo albo, y llegándose hasta Pendragón, lo tomó del brazo. Muestra hoy nuevamente magnanimidad para con los hombres derrotados, y tu victoria será completa, le dijo. Los testigos de ella se multiplicarán. Y Vortigern, respondió Pendragón, alzando la vista ensangrentada de su casco, que apenas le dejaba ver dónde está Vortigern. Pero el viejo senescal había huido junto a los más nobles de los suyos y cabalgaba ya camino de Gales, con el rostro enrojecido a partes iguales por la vergüenza y por la ira. Tiempo habrá de darle caza en su guarida, respondió Merlín. Afianza tu victoria y tu posición en Carduel, suma a los prisioneros a tu causa y da reposo a los guerreros que también te han servido. Su euforia hoy es grande, pero su fatiga también. No arriesgues lo ganado en una persecución entre bosques y montañas que desguarezca nuevamente tu retaguardia. Asienta tu regla en el occidente, te logres, forma un nuevo ejército, y entonces marcha reforzado a las agrestes tierras de Gwynedd. Una vez más, las palabras del mago resultaban prudentes, y refrenando sus ímpetus y los de Uther, el pretendiente las acató. Con grandes voces dio orden de respetar la vida de los rendidos. Al poco, cuando la lucha cesó por fin en todo el campo de batalla y los anglos comenzaron a corear con entusiasmo
En nombre de su comandante, muchos de los vencidos se unieron también a ellos. El hijo de Constance se quitó el casco y alzó su espada como respuesta al clamor. También desde las murallas de Carduel, los habitantes de la ciudad victoriaron una vez más al hombre llamado a reinar, y sobre la pradera los montañeses hicieron resonar sus cuernos de nuevo. Lo conseguisteis, dijo Merlín a Pendragón. Lo conseguimos, pues nada hubiera logrado sin vuestra ayuda, respondió el vencedor. Más arriba, en el cielo, el gran dragón blanco parecía haberse esfumado, aunque tal vez siguiera persiguiendo, moroso pero implacable, al hombre cuyo declive parecía inexorable. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El mago Merlín y el usurpador del trono. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.